intervenciones también demuestran conocimiento respecto a la apropiación de todo esto que venimos desarrollando a lo largo del diplomado. Entonces, eso realmente me tiene bastante satisfecha porque a veces uno hace todo el abordaje, ustedes muy seguramente me van a comprender, hace todo el abordaje en estrategias, abordaje conceptual, pero realmente la interiorización, cuando uno ve que su estudiante es capaz de explicar, es capaz de citar, de relacionar, de analizar un caso con esa propiedad, realmente ahí es donde uno descubre que hay apropiación o, y se han logrado esos resultados de aprendizaje que uno espera a lo largo de un curso o de una unidad de aprendizaje como lo estamos haciendo a través de este módulo. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Para iniciar, ¿hay algún compañero que quiera iniciar de manera voluntaria, socializando la secuencia didáctica de una sesión de clases? ¿Hay algún grupo? Recuerden que antes de que se me pase, eh, recordarles, es importante que una vez se socialicen aquí en clase las actividades, ustedes automáticamente ingresan allá al aula de ustedes, donde, en la aula virtual, para que vayan subiendo las entregas y así, finalizado la unidad 3 ya tengamos todas las entregas allí dispuestas, porque yo sé que eh, al igual que nosotros, tenemos bastantes compromisos, entonces la idea es, por eso les he dado la oportunidad de que aquí mismo en clase, en la misma encuentro, tengan la oportunidad de desarrollar para que automáticamente termine la sesión y se socialicen, ustedes puedan subir los entregables y así no queden con ningún compromiso pendiente. Bueno, ¿hay algún grupo que quiera comenzar socializando? Sí, perfecto. Bueno, adelante, profe, puede comenzar, profesora. Veo la manito levantada de la profe Sayi. Antonet Sequeira, adelante, maestra, puede comenzar socializando. Buenos días a todos, estimados. ¿Me escuchan bien? Correctamente, profe. Ok. Entonces, voy a compartir. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Ok, entonces la secuencia didáctica de la sesión de clase en el enfoque curricular por competencia del grupo Educadores Proactivo. Tenemos la secuencia Maestra, didáctica acá, ¿sí? disculpa que te interrumpa. ¿Puedes colocarlo para que se vea en toda la pantalla? Le colocas ahí donde están los tres punticos al lado de él. Ahí, presentar, para ver si. Ahora. Listo. Ahora sí, perfecto. Adelante. Ok. Ok, entonces el título de nuestra sesión es Estrategia de segmentación de mercados porque es en base a la clase de mercadeo. Entonces el tema o la unidad que vamos a abordar es acerca de las estrategias de segmentación de mercado, las competencias identificadas, identificar y aplicar diferentes estrategias de segmentación de mercado, así como analizar y seleccionar los segmentos de mercados adecuados para productos específicos. Los objetivos de aprendizaje serán comprender los conceptos y criterios de segmentación de mercado, aplicar estrategias de segmentación a un caso práctico. El contenido va a ser conceptos de segmentación de mercado. Vamos a abordar la parte demográfica, geográfica, psicográfica y conductual, las estrategias de segmentación y su aplicación en el mercado. La metodología o pedagogía emergente va a ser el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes trabajarán en un caso práctico de segmentación de mercado, gamificación, usando la herramienta interactiva como Kahoot para reforzar los conceptos. Actividades o propósitos. Tenemos primeramente la introducción teórica. Tenemos primeramente la introducción teórica que la vamos a abordar en los primeros 15 minutos de la clase, explicando lo que son los conceptos, los criterios, la segmentación de mercado. Luego,
en los siguientes 20 minutos las actividades interactivas utilizando la herramienta Kahoot para reforzar los conceptos aprendidos sobre la segmentación. Desarrollaremos el proyecto en 30 minutos analizando lo que es el caso práctico y desarrollando estrategias de segmentación por equipo. La presentación y la discusión final será en 25 minutos presentando las estrategias desarrolladas y discusión guiada por el profesor y los compañeros. Luego tenemos como recurso didáctico el proyector y la pizarra, las herramientas de gamificación, materiales del caso práctico, documentos, datos de mercado. En la evaluación, la participación debe ser activa en las actividades interactivas. La calidad del análisis se va a tomar en cuenta, las propuestas de segmentación presentadas por los grupos y la participación en la discusión y retroalimentación en clase. El tiempo estimado ya lo habíamos dividido entre la introducción teórica, 15 minutos, la actividad interactiva, 20 minutos, el desarrollo del proyecto, 30 minutos, la presentación y la discusión, 25 minutos. En la reflexión metacognición tenemos la evaluación sobre la comprensión de las estrategias de segmentación y su aplicación, así como la discusión en grupo sobre los desafíos encontrados y las soluciones propuestas durante lo que es el proyecto. Luego tenemos ya resumido en la tabla que nos proporcionó el programa licenciatura en administración de empresas, porque es la asignatura de mercadeo 1, el semestre es el quinto, el profesor lo pusimos a manera grupal, pero sabemos que se debe de colocar el nombre del profesor, Grupo Educadores Proactivo. El título de la sesión, como decíamos, que vamos a abordar la unidad de estrategia de segmentación de mercado. Las competencias, colocamos las mismas competencias, los objetivos de aprendizaje, el contenido y la parte metodológica y pedagógica emergente anterior. Igual en la parte de la distribución. Como evidencia, en este momento, como le mencionábamos, profe, nosotros no estamos de vacaciones, prácticamente estamos solamente haciendo exámenes. Como evidencia, colocamos a manera de ejemplo la herramienta de gamificación, utilizando la parte de la segmentación de mercado, cómo puede, digamos, interactuar el alumno con juegos, con imágenes y cómo se ha captado, con el objetivo de saber cómo se ha captado lo que son los conceptos de segmentación de mercado en la temática de la clase. Y se presenta también lo que es el caso práctico de la segmentación de mercado para que dando, digamos, los detalles, la información acerca de lo que es el proyecto que van a desarrollar en equipo. Hasta ahí pues tenemos pues nuestra propuesta. Listo, excelente, excelente la distribución, sobre todo que ahorita cuando haga mi intervención, ya de específicamente los momentos de una secuencia didáctica, te van a dar cuenta de cuáles son las actividades que vamos a privilegiar y creo que me ha gustado eso, que hayan incluido la gamificación porque está dentro de las estrategias que nos permiten realizar un monitoreo durante un proceso, hacer, algunos autores lo llaman un seguimiento durante la actividad y bueno, ya toda la parte de abordaje conceptual que nos toca, porque en ocasiones cuando se nos habla de una sesión de clase pensamos que es solamente la clase magistral, la intervención que hago como profesor y no, durante una clase, cómo inicio, cómo voy haciendo el seguimiento y sobre todo me gustó eso que agregaran el análisis de caso porque resulta que con el análisis de caso estoy haciendo un aprendizaje un poco más personalizado y que el estudiante también de cierto modo se siente identificado con los elementos conceptuales que aborda la clase, pero de manera contextualizada, es decir, que no estén lejanos a su realidad. Entonces, sí, les permite, realmente les permite en lo personal, en la carrera de mercadeo, en la clase de mercadeo, ayuda, digamos, el análisis de caso, la conceptualización
para cuando el alumno ya se enfrente, digamos, a la parte laboral e incluso en la parte personal, porque ayuda a desarrollar el análisis a través de los casos. Así es, entonces ahí tenemos claridad bueno, estamos utilizando la metodología que viene siendo gamificación. Me gustó porque la gamificación no se queda en la simple interacción de pronto, sino preguntas que estén asociadas a un contenido. Y ustedes también pueden manejar la gamificación, ahorita lo voy a explicar a través de niveles de complejidad, o sea, así como los videojuegos que van a medida que vamos para poder avanzar dentro de un videojuego o avanzar dentro de una actividad, o sea, que ellos vayan sintiendo ese nivel de competencia. Esta pregunta es Sí. compleja, entonces la que viene un poco más, o puedes mirar las primeras preguntas, haces el abordaje conceptual de un tema, luego ya puedes preguntar la segunda pregunta o la tercera, por citarles un ejemplo, pueden abordar lo que tiene que ver con las características de unos productos o el análisis también de pequeños casos y allí ellos se sientan identificados. Me gustó que utilizaran en la parte publicitaria porque que ellos sientan que lo que están aprendiendo en el salón de clase, en el aula de clase, no está lejano a lo que ellos se van a enfrentar como profesionales, para que ellos sientan que lo que van aprendiendo les es útil no solamente para pasar el curso, para pasar la asignatura, sino para el desarrollo que ellos necesitan, las competencias que ellos necesitan cuando se vayan a desempeñar como profesional. Así que muchas gracias, Así es. excelente. Y se rompe la monotonía en el aula de clase. Gracias a Correcto. todos. Bueno, listo, a ustedes. Perfecto, excelente. Recuerden todos estos entregables y los adjuntando allá al aula por cada uno de los grupos. Escoge un integrante que haga el favor de subir eh, la entrega. Bueno, al grupo que acabo de pasar, no sé si la compañera o cualquiera integrante del grupo me podría indicar cuál creen ustedes es el elemento que más les cuesta al momento de organizar una secuencia didáctica. ¿Será sacar el tiempo, organizar los contenidos? ¿Qué piensan ustedes que cuál es lo complejo de organizar una secuencia didáctica como la que acabamos de ver? Seleccionar la metodología. ¿Cuál es lo complejo? Redactar bueno, esta vez lo hicimos a través, porque es una unidad, lo hicimos a través de una sesión de clase, por eso lo hicimos a través de objetivos, pero ya la próxima secuencia didáctica que vamos a hacer, ya la vamos a hacer en términos de resultados de aprendizaje porque vamos a evaluar una unidad, o sea, todo lo que representa una unidad de aprendizaje. Bueno, listo. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuál es lo más complejo? Me dice, maestra, lo más complejo al momento de estructurar la secuencia está en cómo voy a comenzar, qué es lo que sienten ustedes que se torna complejo al momento de organizar o sacar el tiempo para organizar la secuencia, que también puede ser un determinante. Sí me gustaría escucharlos algunos de ustedes, el del grupo o cualquier que me pueda dar respuesta a esta pregunta. Sí me doy a comprender con la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué es lo más complejo de organizar una secuencia didáctica? ¿Será sacar el tiempo para organizar la secuencia o alguno de los elementos que tiene la secuencia? ¿Qué me dice? A ver, puede ser su opinión personal, no necesariamente tiene que ser la de su grupo. Profe, yo siento que a mí me cuesta cuando voy a organizar una secuencia didáctica de una sesión de clase, escoger las estrategias, escoger las metodologías, cerrar la sesión o hacer la distribución 15 minutos, respetar el tiempo para eso, o de pronto sacar el tiempo para organizar mi propia secuencia porque tengo bastantes cosas por hacer. ¿Qué es lo que más les cuesta a ustedes al momento de organizar una secuencia didáctica desde el currículo por competencia? ¿Qué sienten ustedes? Si son la selección de metodología, el material, la redacción. ¿Quién me puede responder? A ver.
podría ser alguno de los integrantes que trabajó ahora en la secuencia que acabamos de ver, que es una secuencia muy bien organizada, que tiene una estructura bastante atractiva, tiene definición de todos los elementos claramente. Bueno, los escucho. Hay una solita persona que puede intervenir, que sí me gustaría escuchar, dónde se complejiza para algunos de ustedes esa partecita que les cuesta un poco redactar. Buenos días. En lo particular, bueno, soy la doctora Blanca Miguelena. En lo particular, a mí se me hace difícil los tiempos, o sea, que los contenidos estén, ¿verdad?, en los tiempos requeridos que nosotros planeamos toda la sesión. Porque algunas veces, pues, en el aula de clase, pues hay chicos más extrovertidos, hay unos más introvertidos, y entonces eso se nos hace difícil. Sin embargo, la experiencia y bueno, la empatía y como maestro, la tolerancia y todas esas cosas, podemos, ¿verdad?, encauzar y cumplir. Pero para mí es el tiempo. Gracias. Gracias a usted, maestra, gracias por su intervención. Bueno, dice aquí, también hay otro comentario aquí, vamos a leerlo. Bueno, dice la maestra Sayi, dice, ajustar las actividades a las habilidades que se desean desarrollar en el estudiante. Correcto, porque muchos, al igual que el primer elemento, hay dos elementos aquí que creo que están primando. Primero, que son temas complejos del tiempo, porque a veces planificamos para una clase y resulta que esa planificación de esa secuencia, a veces queriendo abarcar tanto y lo hacemos de manera rápida en una sesión de clase, es mejor que si no les alcanzó el tiempo, lo organicen en dos sesiones de clase, porque que no sea que sientan ustedes que están viendo los contenidos solamente como por verlos, o porque la actividad quedó a medias, o que algún estudiante no pudo socializar. Entonces es importante que no corran en los tiempos, que no los abrumen a ellos queriendo cumplir con los contenidos, queriendo cumplir con lo que tienes planificado, porque él lo siente. El estudiante tiene esa facilidad de lograr esa percepción. Entonces, mi invitación más que todo es eso, es que de pronto cuando tengan algo planificado en cuanto a tiempo y no les logren, no es que quieran como que acelerar y cumplir solamente por cumplir, sino que distribuyan. O sea, en esta sesión no logré, por lo menos en algunos momentos yo aquí de pronto tenía planificado que se trabajara en la secuencia y automáticamente se socializara, pero entonces yo no quería que me entregaran algo a medias, sino que me entregaran algo como lo estaban presentando, bien organizado, bien estructurado, y que demuestre la apropiación del contenido, de lo que yo vengo desarrollando. Entonces, eh, les decía, iniciamos la siguiente sesión, o sea, esa flexibilidad que tiene el currículo es lo que nos permite a nosotros tomar ese tipo de decisiones, ampliar el tiempo para una actividad, porque no nada, podría decir, no, socialicen lo que tengan, pero no estaría de pronto entregando, primero respondiendo a lo que ustedes como estudiantes de este diplomado esperan. No, yo quiero realmente hacer la apuesta para ver si cuando me toque organizar mi clase tengo claridad de cuáles son las competencias, las estrategias que debo coger y no perder de norte qué es lo que implica el currículo por competencia. Entonces, eso es algo clave. Y lo que decía Profe Laura, sí, adelante, profe profe. Laura, los grupos los jurídicos de derecho. Una de Excelente, las cuénteme. experiencias, por ejemplo, buenos días, que hemos tenido y que a veces dificultad, por ejemplo, la vez pasada usted nos estaba explicando también que si los muchachos hacían uso de la IA, pues nosotros teníamos que tenérselo como válido. Entonces hace poco estábamos en un debate y entonces los varones leían. Sí, porque usted está leyendo la IA y esa le está dando la respuesta. Ahora explíquemelo usted con sus palabras. Ahí dejen, es válido. Pero dicen, no, profe, no deben leer ellos. Tiene que ser en la ley. No, muchachos, es válido. Dejemos eso que usted me está diciendo ahora, interprétemelo usted. Porque yo digo, si yo comienzo en el aula y le digo, lo tuyo está malo,
porque las ve las muchachas se prepararon mejor. Entonces, esas son dificultades, pero yo le digo, profe, mire, él no puede, muchachos, todos vamos asimilando diferente, déjenlo que él se extienda. Si usted considera que usted contestó correctamente, recuerden que la nota es individual. Pero miren, era una tacadera que se tenían porque los muchachos estaban usando la herramienta. Muchas Excelente gracias. intervención, claro que sí, sí, a veces a uno les toca, el salón se torna a veces en dos extremos, como están los estudiantes que llegan a la clase preparadísimos, con el soporte, con los leídos, en el caso de ustedes, con la normativa, con el decreto, con la ley, llegan a justificar, como van a ver aquellos que de pronto media hora, 15 minutos antes ingresaron a estas herramientas de inteligencia artificial y descargaron la información. Entonces, está el reto como nosotros como profesores de cómo llevamos a esos que utilizan, tanto a los que leyeron la normativa, hicieron su interpretación, a cómo también aquellos que utilizaron la herramienta de inteligencia artificial, llevarlos a que sientan las necesidades que tienen que leer, entender, comprender y mirar que si la interpretación que está proporcionando en este caso herramientas de inteligencia artificial realmente se distancia o qué tan cercano está con lo que se tiene declarado, sobre todo en la parte normativa, donde una característica que tiene la parte, sobre todo en la parte legal, es que muchos documentos de estos son tan precisos, donde no da lugar a la subjetividad, sino tal cual como está allí declarado, se debe desarrollar, se debe implementar. Entonces, que es uno de los grandes retos implica, porque entonces aquí eh, me tocaría allí colocar una situación X en la que a partir de, a la luz de ese decreto, a la luz de esa normativa, cómo poder desarrollar, cuáles serían el paso a paso, en el caso que sea un procedimiento, cuál sería el procedimiento pertinente para hacer el abordaje de esta situación y en qué sentencia, cuál es el marco de pronto normativo que rige o que es la base para que me permita a mí desarrollar este o aquel proceso. Entonces es importante eso, excelente eso que la profesora comenta, de escucharlos, de aclarar y de que muchos de nosotros nos sentimos a veces como profesores eh, preocupados, nos sentimos, es más, hasta alterados en muchos casos porque tenemos el tema de que el plagio, todo eso, la inteligencia, cómo enfrentamos esos retos de la inteligencia artificial también en nuestras clases. También es realmente una apuesta. Hace días escuchaba a un profesor que los decía, bueno, y la parte ética, ¿dónde está? ¿Cómo se los enseño a la luz de la inteligencia artificial? Entonces realmente es una apuesta bastante grande, es una apuesta, pero que sí se puede cuando el profesor tiene claridad de lo que él llegó a hacer al salón de clase, que es desarrollar esas competencias. Bueno, listo, excelente. Otra secuencia didáctica de otro grupo para ir avanzando. ¿Qué otro grupo quiere compartir? Bueno, los escucho en el siguiente grupo. Listo. Creo que el maestro Luis Gonzalo. Adelante, maestro. Hola, buenos días, maestra. Muy buenos días, adelante. Uh, Buenos días, maestra. Entonces,
¿Me escucha, maestra? Claro que sí, correctamente. Ok, entonces nosotros tenemos la secuencia didáctica del grupo docente FIA, integrado por Karen Álvarez, René Terraza, Vesna Martínez, Luis Albarro y Maciel Calero. Nosotros tenemos la asignatura en el programa para diseño gráfico, ¿no? La asignatura tenemos dibujo geométrico 1. Para un semestre, ¿no? Aquí, bueno, el nombre del profesor o profesora a desarrollar la clase, en este caso, pues, arquitecta Maciel Calero. Y vamos a hacer entonces el desarrollo, ¿no? Los elementos que tenemos nosotros acá en cuanto al título de la sesión, tenemos perspectivas cónicas. En las competencias tenemos observación, conceptualización, comunicación y creación de formas. Objetivos de aprendizajes. Comprender y aplicar los principios fundamentales de las perspectivas cónicas, ¿no? En el dibujo geométrico, desarrollando habilidad para representar objetos tridimensionales, ¿no? Con precisión y profundidad. Y no veo. Un momentito, profe. Tranquilo. Sí, ahí estaba abierto. Está presentando el slide. Sí, lo voy a cambiar. Ahora sí. Leo. No leo. Ahora sí. Sí. Entonces tenemos la proyección utilizada en dibujos adecuados y herramientas gráficas pertinentes, ¿no? Cuanto al contenido, tenemos perspectivas cónicas, definición de tipo de perspectiva, objeto a perspectivar, ¿no? Ubicación del objeto vista en planta, de plano, de nivel del visor y su altura, así como los puntos de fuga, que podría ser 1, 2 o más. Proyección de los vértices del objeto vista en planta hacia el visor u observador. Dicha línea de proyección, al pasar por el plano, ¿no? Se proyecta en una altura una vez que uno de los... me perdí. Uno de las aristas del objeto. Arista de los objetos se proyecta al plano y esta se verá en verdadera magnitud. Los vértices que son puntos pertenecen, que se vean como una recta o línea en vistas en altura, ¿no? Y se proyectarán
a los puntos de vista, generando los planos que equivalen a las caras del objeto, ¿no? Otro de los, tenemos los planos fugados, se cortan al proyectar los vértices delimitando sus caras, ¿no? De esta forma se aprecian las caras del objeto. Aplicaciones prácticas de la perspectiva. Se mostrarán los tipos de perspectivas si son con un punto o más de un punto, ¿no? Se mostrarán las formas de la perspectiva si son áreas normales y nivel bajo. Se mostrarán el nivel de escorzo de la perspectiva según la distancia entre los puntos de fuga. Las metodologías emergentes. Nosotros tenemos métodos de casos, análisis de maqueta virtual, aprendizaje basado en problemas, ideas de soluciones para definir perspectivas, aprendizaje basado en retos, elaboración de perspectivas en el tiempo estipulado. En las actividades o propósitos, conferencias, abordar conceptos y criterios para realizar un dibujo en perspectiva con 2 o más puntos de fuga. Propósito, conocer y practicar los paso a paso para realizar un dibujo en perspectiva con 2 puntos de fuga, iniciando primeramente de forma básica un cuerpo geométrico, letras o cualquier otro elemento sencillo. Análisis de caso, conocer la ubicación del objeto a perspectivar, ¿no? A través de diferentes vistas, como vista en planta, vista frontal y vista lateral. Propósito, vincular aspectos, ¿no? El propósito que tenemos, vincular aspectos existentes y plasmarlos en el dibujo. Trabajo práctico. El estudiante deberá desarrollar un dibujo en perspectiva cónica con 2 puntos de fuga, teniendo como referencia, en este caso, Teatro Nacional Rubén Darío. Ahí se pusieron una referencia, una imagen al final. Desarrollar la habilidad de análisis visual y técnico. Proceso de dibujo en perspectiva con 2 puntos de fuga. Entonces, los recursos didácticos tenemos nosotros. Acá, a la utilización de software 3D, visualización en tiempo real para vistas preliminares. Dibujos realizados por estudiantes de cursos paralelos o cursos anteriores. Video de proceso de dibujo. Imágenes de referencia. Y acá tenemos algunos textos básicos. Geometría descriptiva para todos y geometría descriptiva, ¿no? En cuanto a la evaluación, pues la entrega de dibujos correspondiente en un formato A3 con su respectivo cajetín rotulado. El puntaje, 10 puntos, en donde 5 puntos, desarrollo de la perspectiva, haciendo uso adecuado de las herramientas de dibujo. 3, resultado final del trabajo en cuestión de calidad, su formato correspondiente en su cajetín y rotulación. 2 puntos, entrega en el tiempo estipulado. Rúbrica de evaluación. Excelente. El estudiante desarrolla perspectiva precisa de objeto analizado sin ninguna dificultad. 2. Satisfactorio. El estudiante desarrolla adecuadamente la perspectiva precisa del objeto analizado. 3. En proceso. El estudiante presenta pocos problemas al desarrollar perspectiva precisa del objeto analizado. 4. Insuficiente. El estudiante presenta muchas dificultades para desarrollar perspectivas precisas del objeto analizado. En este caso tenemos que para el tiempo estimado, que en lo personal cuando hizo usted la pregunta de que cuál era lo que más nos dificultaba en cuanto a esto, yo creo que muchos coincidimos que es con la distribución del tiempo, ¿no? Entonces, conferencia 50 minutos, análisis de caso 40 minutos, trabajo práctico 70 minutos, conclusiones 20 minutos. En cuanto a la reflexión metacognición, exposición de resultados y conclusiones de retos presentados y solucionados. Lluvia de ideas, reflexionar de aprendizajes adquiridos,
método de preguntas para generar controversia creativa en el grupo. Y tenemos imágenes de referencia sobre el curso didáctico. No son, son imágenes de cursos anteriores, pero que quede ya reflejado la evidencia sobre el desarrollo de del tema. Eso sería, profe. Gracias. Gracias a ustedes, excelente trabajo, muy bien, bien las evidencias. Espero que ahora que comience el semestre, el próximo semestre, puedan colocarlo en práctica y ir recogiendo todas estas evidencias, sobre todo de cómo llega el estudiante. Pueden hacer hasta un comparativo, de ahí pueden sacar hasta sus mismos productos, de la misma sistematización de cómo llegan los estudiantes al curso y cómo finalizan. A través de formularios pueden ir recolectando la información y van sistematizando de cierta manera sus prácticas, porque en ocasiones hacemos maravillas, excelentes, estrategias excelentes puestas en clase, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo, decimos que no nos alcanza el tiempo para sistematizar o para recolectar la información y resulta que con nuestros mismos estudiantes podemos ir recolectando la información y en un momento dado sentarnos a sistematizar toda la experiencia que vamos teniendo. Espero que salgan de acá cuando ya comience el semestre, salgan algunas publicaciones, participaciones en eventos, en congresos, para que ustedes todo lo que están mostrando demuestre un dominio y la apuesta que están haciendo a todo el desarrollo de pedagogías emergentes. Bueno, entre los comentarios que tengo por hacer al grupo, bueno, a mí y que antes de que lo suban allá al aula virtual, quiero que por favor me describan las competencias. Allí me las enuncian, me dicen que estas son las competencias, pero entonces sí me gustaría específicamente que hicieran una breve descripción a qué se refiere propiamente esa competencia en el curso, en la asignatura. Delimitar, dice, en términos de tiempo se logra el abordaje de los contenidos. Veo que hay bastantes contenidos y recordemos que es una sesión de clase, entonces si ustedes me dicen que les alcanza el tiempo para el abordaje de todos esos contenidos, porque todos esos contenidos podrían desarrollarse en una unidad, es decir, en todo lo que representa un determinado tiempo. Entonces, allí no sé si alcanzan consideran la profesora, porque eso también es autonomía, considera que en una sesión de clase se logran abordar todos esos contenidos o si es necesario varias sesiones de clase para lograr la evaluación de pronto de este tema. Dice, en la semana son 2 sesiones la clase de 90 minutos cada una. Ah, bueno, listo. Si hacen esa distribución, perfecto, pueden hacer el abordaje de todos esos contenidos. Excelente la selección de metodologías por la variedad. Me gustó que encontré metodología variada y sobre todo la metodología de por retos, que es algo clave, pero es importante que también identifiquemos cuáles son los retos que se van a trazar ellos, no solamente en el dominio de una herramienta o de un recurso, sino como que esos retos que esperan al final de ese proceso. Y veo que hay un cierre, hay unas conclusiones que me parece fantástico porque a veces dejamos los procesos como sin concluir, sin determinar. Es importante que siempre precisemos, cerremos los procesos porque nos permite encapsular cuál es lo sustancioso de una sesión de clase. Bueno, dice también otro de los comentarios que anoté aquí, variedad y claridad de las ideas, que eso también me pareció oportuno en ese documento. Y también me gustó que hay variedad y claridad en las actividades. Todas las actividades están claras, están definidas. Y algo por resaltar de este grupo es que describieron el propósito de cada actividad y eso es fundamental porque cuando uno tiene claro el propósito, sabe a qué llegó a la clase, o sea, tiene determinado eso y de pronto si el tiempo no les alcanza o por cualquier, como les decía, hay flexibilidad. Lo importante es que cada momento se viva con características obviamente diferentes, como las características que tienen los grupos son totalmente diferentes, pero que sí se logre el desarrollo de todos estos contenidos. También algo que resalto y que me gustó, dice usar herramientas de otros estudiantes de cursos avanzados. Eso es importante, que ellos sientan que lo que otros están produciendo dentro de su mismo entorno, porque muchas veces nuestro estudiante llega a Google, llega a todas estas herramientas de inteligencia artificial y pensando que lo único que pueden tomar otros es lo que está ya previamente
como publicado, por eso que a veces toman cosas sin citar y todo eso. En cambio, cuando les digo que miren, tomo ejemplos de cursos más avanzados, que lo que están haciendo otros realmente se torna hasta competente, se torna hasta esa idea de que puedo dar más, o este curso utilizó esta herramienta que le facilitó, y eso también les permite a ellos como generar, primero, impulsar a mayores desarrollos y también que tengan una idea clara de qué es lo que están haciendo los demás y que los cursos, que lo que ellos están aprendiendo en este curso es necesario para llegar a hacer apuestas de este tipo, o quien quita superar a lo que los cursos en el momento están haciendo. Bueno, excelente el grupo. Por allí él estará escribiendo las recomendaciones y las fortalezas a través del aula virtual. Sí, pueden ajustar el tema de las competencias, precisar, y sería lo único que allí. Y bueno, si me dicen que el tiempo está bien, que todos esos contenidos les alcanza en una sesión de clase abordarlo, bueno, perfecto. Si consideran que pueden delimitar y específicamente escoger cuáles son esos contenidos que van de manera muy precisa, que se van a desarrollar en una sesión de clase, perfecto, lo pueden dejar así. Si no, pueden también dejar los precisos que van a abordar allí, en términos de contenido y en términos de descripción de las competencias. El resto de los elementos, excelente abordaje. Listo. Otro grupo que se prepara para socializar. Bueno, observo que Silvio Escoto está levantando la manito. Adelante, profe Silvio. Pero para la competencia. Buenos días, maestra. Un segundo, estamos poniendo aquí la... Tranquilo. Listo. Y ahí lograron ajustar Lo que pasa es que estamos buscando, maestra, compartir pantalla y no me da acá la opción. la opción. Si quiere, vamos adelantando con otro grupo para mientras Claro damos que la sí. opción. Hay otro grupo que quiera. La ventaja que tienen cuando socializan es que por lo menos si tienen algún aspecto que mejorar en la entrega que me van a adjuntar al aula virtual,
tienen tiempo de corregir, así como les recomendé al grupo anterior esos dos aspectos, entonces tienen esa facilidad. Entonces la ventaja de socializar es que eso, que usted revisa, se da cuenta qué aspectos tiene que mejorar o de pronto si está todo ok, simplemente termina la sesión aquí o ahorita en la pausa puede ir automáticamente ir subiendo al espacio que está dispuesto para subir la secuencia. Bueno, ¿qué otro grupo quiere socializar? ¿Hay otro grupo interesado en socializar? Maestra, es que estamos tratando de abrir el del grupo de los jurídicos, si le saliera ahí, porque estamos teniendo problemas con algunas computadoras. Bueno, si quiere me lo pueden Pues, enviar. pues esperamos unos minutitos que aquí nos está ayudando un maestro. Ok. Si quieren, si tienen algunas dificultades me lo pueden enviar por el WhatsApp y yo les hago el favor de compartir pantalla. No hay inconveniente con eso. Lo ves bien ahí. Profe, buenos días. Buenos días a todos, ¿no? Pero es que no se lee bien. No lo leo bien. Bueno, en el caso de nosotros, los jurídicos, ¿verdad? Analizamos un tema de penal combinado con el delito de violación, ¿verdad? Usted sabe que en asuntos de leyes, pues tenemos que ser bastante específicos al respecto, ¿verdad? Entonces, analizando un poco la situación, tenemos nosotros que el intercrimen es una situación donde se va delimitando, detallando todo para que se dé la comisión del delito, ¿verdad? Después de que tenemos identificado, ¿verdad?, las competencias de cada uno de los participantes, alumnos, docentes, ¿verdad? Cada quien tiene su propio rol, ¿verdad? En este caso tenemos acusador, defensa y juzgador, como debe de ser, ¿verdad? Y dentro de lo principal que es el contenido como objetivo de aprendizaje, tenemos una fase interna, ¿verdad? Que es la ideación, la deliberación y decisión, ¿verdad? Eso ya estamos hablando del tema del proceso judicial como tal, que es la importancia de la interacción entre el alumno y el docente cuando estamos debatiendo o analizando casos específicos. Tenemos la fase externa, consumación y tentativa. Estos son elementos propiamente de la comisión del delito. Esa es una interacción docente-alumno en el aula de clase, ¿verdad? Y tenemos los actos preparatorios y actos de ejecución dentro del contenido, ¿verdad? Y de los métodos pedagógicos que nosotros tenemos que tener al momento de la interacción con los alumnos, ¿no? Además de eso, pues obviamente que como todo derecho, todo tiene que ser probado en interacción con el dictamen médico legal que nos dan los médicos forenses. Entonces, nosotros tenemos que determinamos en el contenido de este tipo de delito, en este caso analizamos el delito de violación, como la identificación de la fase interna, la ideación, deliberación y decisión. Fase externa, la consumación, tentativa y frustración, y los actos preparatorios y actos de ejecución, conspiración y proposición, ¿verdad? Esto ya es la interacción de la aula docente con los alumnos. Eso es todo, doctora. Listo, excelente. Apuesta. Lo podrían colocar, aumentar el zoom para yo visualizar bien allá donde está la descripción de la competencia. Si me colaboran allí. O colocarlo, sí, porque yo creo que cuando lo colocan en modo presentación, no sé si se logra ver a través de,
que me colaboran colocando la estructura para luego, para revisar lo que es la redacción de las competencias, que ahí lo lograba ver bastante pequeñito. Maestro, buenos días a todos. ¿Me escucha, maestra? Sí, claro que sí, lo escuchamos. Este otro. Ah, eso yo tiene uno abierto, ¿eh? Ahí está. Buenos días. Bueno, la secuencia didáctica de una sesión de clases desde el enfoque del currículo por competencias, el grupo, la doctora Blanca Miguelena y el doctor Silvia Escoto. Yo de hecho hice 2 cuadros, pero la verdad no entendí. En el primer cuadro traté de plasmar de una forma integral todo lo que se podía desarrollar en la clase. Pero escuché que la sesión pasada usted nos dijo que hiciéramos de forma específica, resumido. Entonces, bueno, el programa es, ¿verdad?, de la enfermedad tromboembólica, trastornos hemodinámicos y shock. La asignatura patología, el primer semestre, el profesor, bueno, la doctora Blanca Miguelena y mi persona. El título de la sesión, bueno, se llama aterosclerosis, las competencias, conocimiento y comprensión de la aterosclerosis, habilidades diagnósticas, planificación y gestión del tratamiento, prevención y educación del paciente, investigación y evaluación crítica, comunicación y trabajo en equipo, y por último, trabajo en equipo y ética y profesionalismo. Los objetivos de aprendizaje, ahí tenemos, bueno, conocimiento y comprensión, habilidades diagnósticas, planificación y gestión del tratamiento y prevención y educación al paciente. En el contenido a desarrollar, ahí, bueno, vamos a ver lo que es definición de aterosclerosis, epidemiología, factores de riesgo, modificables y no modificables, la patogenia de la enfermedad, la morfología, las manifestaciones clínicas, las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, los métodos diagnósticos y el manejo integral del paciente. En las metodologías, bueno, ahí tratamos de poner, bueno, se iniciará la clase con un video tutorial explicando la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. Posterior a eso, se desarrollará cada subtema en diferentes momentos, bueno, a través de, puede ser de Canvas, infografías y mapas mentales. En actividades, bueno, para alinear las actividades de clase con la competencia y utilizar pedagogía emergente, es importante diseñar experiencias de aprendizaje que éstas sean activas, colaborativas y centradas en el estudiante. Algunas actividades que se podrían desarrollar pueden ser estudios de casos clínicos, role-playing, proyectos de investigación, debates y discusiones guiadas. En los recursos didácticos, bueno, ahí podemos usar plataformas de aprendizaje en línea, puede ser Moodle, Blackboard, Canvas, simuladores médicos y software de simulación, que puede ser el SimMan, el Body Interact, y herramientas de videoconferencia como el Zoom, el Microsoft Teams y el Google Meet. En la forma de evaluación, nosotros podemos evaluar a los estudiantes, ¿verdad?, con estudio de casos clínicos, simulaciones y role-playing y proyectos de investigación. El tiempo estimado, 2 periodos que corresponden a 3 horas y 20 minutos. En la parte de reflexión, ahí podemos utilizar lo que son
diarios de aprendizaje, o sea, que los estudiantes vayan haciendo sus anotaciones y esto les sirvan, ¿verdad? Posteriormente. También autoevaluaciones, portafolios, recopilación de trabajo, proyectos de reflexiones sobre su aprendizaje. Incluimos también ahí discusiones reflexivas en grupo, preguntas de reflexión guiada, feedback entre pares y reflexiones post-evaluación. Prácticamente sería todo, doctor, maestra. Excelente, profe, excelente, muchísimas gracias, maestro. Bueno, en cuanto al grupo, observo la primera, allí la primera parte, creo que, espero que estas observaciones que estoy dando, si de pronto, igual yo se las voy a hacer en el aula de formación, si en el caso que, en el aula virtual que ustedes tienen, en el caso que ustedes de pronto antes de subirla hagan la modificación, entonces yo igual voy a revisar allá cuál fue ustedes pueden subir allá. Si atendieron ya la observación que yo les hago hoy, entonces allá pueden ya subirla ya lista, ya atendida esta observación que yo les estoy haciendo en este momento. Bueno, listo, entonces observo que aquí la primera parte me gustó excelente la alineación entre las actividades de aprendizaje y de evaluación. Se los he venido diciendo que es importante que la evaluación esté alineada a las actividades de aprendizaje. Es decir, yo no les puedo evaluar algo que no les he dado. Yo no les puedo estar hablando de análisis de un caso en el parcial o en la actividad final evaluativa si previamente no hemos analizado casos. Obviamente que las variables, las categorías serían las que voy a variar, a cambiar porque no puedo colocar exactamente las mismas, o de pronto el nivel de complejidad del parcial, de pronto ya les coloco un poco, porque previamente les he estado enseñando el análisis de. Y algo también que resalto del grupo es muy buena comprensión del proceso de reflexión. Hay varias actividades para llevarlos a reflexionar. Si de pronto no las logro desarrollar en la clase, la puedo hacer en la clase siguiente o en diferentes momentos que de pronto en las sesiones posteriores que me permitan a mí ir logrando ese proceso de reflexión, que ellos vayan más allá de lo que la clase está proyectando. Qué bueno que entre los recursos ya casi todos los grupos están incursionando todo lo que tiene que ver con diferentes software, herramientas, porque eso se trata de las pedagogías emergentes, utilizar todo lo que ya está, la gamificación, otra de el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos, la metodología basada en problemas, en proyectos, todas esas metodologías, yo le decía la sesión pasada que ya existen hace muchísimos años. Lo que hace la pedagogía emergente es utilizar toda esa construcción teórica que hay en torno a metodologías y aplicarlas a todo lo que tiene que ver con la mediación o la utilización que hacemos a través de la tecnología, de las TIC. Y como observación, por atender de este grupo, primero revisar la descripción de las competencias. Veo que están descritas allí cuáles son las competencias, pero no hay una descripción específicamente de estas competencias, que es lo que persigue esa competencia. Y dentro de los objetivos, revisar la estructura que debe tener un objetivo, entonces el verbo, que inicia con un verbo, que es lo cual es el contenido que se espera lograr para redactarlos en términos de objetivos. Veo que allí están enunciados, de pronto ustedes tienen claridad de eso, pero sí me gustaría que allí se precisara cuáles son esos objetivos específicamente de esa clase que se desean alcanzar. Bueno, listo. ¿Alguien más, otro grupo que desea socializar o continúo? Bueno, sí, hay otro grupo por aquí, excelente. Bueno, adelante, puede compartir. Buenos días, maestra. Buenos días. Sí, voy a compartir nuestro grupo. Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo VOZ, comprendido con la maestra Alice Sánchez, maestra Iri Valle y Johanna Olivera. Entonces nosotros, en la secuencia didáctica de una sesión de clase, tenemos un ejemplo y es precisamente en la carrera de licenciatura en farmacia, en la asignatura farmacognosia, en el primer semestre del año 2024, y la profesora pues soy yo, Johanna Oliver. El Estamos título de viendo la primera diapositiva, no vemos, ahora sí. No pasa. Y ahora sí pasa.
La anterior, ¿verdad? Sí, la anterior. La puedes colocar en modo presentación aquí abajito. Ajá, ajá. Ahí, Allí. ¿verdad? Perfecto. Ahí, la mira, maestra. Bueno, entonces tenemos el título de la sección, planta farmacológica de la piel. Como competencia, al finalizar la clase, los estudiantes serán capaces de identificar y aplicar los principios de la farmacología en el tratamiento de afecciones cutáneas utilizando productos naturales. Describir las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales relevantes para el cuidado de la piel. Nuestro objetivo de aprendizaje es identificar compuestos bioactivos presentes en estas plantas y sus mecanismos de acción en el tratamiento cutáneo. El contenido, la introducción, las características de las plantas farmacológicas de la piel, que son un sinnúmero de plantas, ventajas y desventajas de cada una de ellas, los tipos de plantas y luego lo que son los ensayos clínicos ya investigados, ya realizados de estas plantas y sobre todo los productos naturales. La metodología de pedagogía emergente será realizar un proyecto de productos naturales de plantas farmacológicas de la piel, farmacología de la piel. Las actividades y propósitos, diagnóstico de conocimientos previos, la conferencia de la clase, realizar una infografía de ejemplos de plantas farmacológicas de la piel, la guía de laboratorio en la elaboración de productos naturales para la piel. Los recursos didácticos serán la plataforma virtual, la bibliografía farmacología, formato PDF, la presentación de Genial de estas plantas, la guía de laboratorio, materiales reactivos de laboratorios a utilizar. La evaluación será según la rúbrica de evaluación 10 puntos y la presentación de los productos naturales para la piel por grupos de trabajo. El tiempo estimado serán 2 sesiones de clases de 45 minutos cada clase. Pueden ser alternas, pueden ser seguidas. En primer clase se va a desarrollar lo que es la teoría, la presentación de este tipo de planta y luego pues pasaríamos a lo que es la práctica. Previamente ya hablaba con los muchachos los materiales que van a traer las plantas de selección. En la reflexión y metacognición tenemos analizar y seleccionar adecuadamente las plantas medicinales y sus extractos para uso en productos dermatológicos y elaborar fórmulas básicas de productos para el cuidado de la piel utilizando la farmacología. Y pues eso es todo. Listo, muy bien. Están los recursos, veo variados recursos de los aspectos por resaltar. Observo variados recursos. También algo importante, las guías de laboratorio que ustedes mencionan, que ese paso a paso es clave para lo que se pretende y también eso le orienta al estudiante cuáles son los momentos que se van a tener. También veo que hay contenido muy preciso para que lo que se va a desarrollar. Las competencias también están redactadas en forma de ya de específicamente qué es lo que se pretende desarrollar desde esta asignatura, desde este curso y los objetivos también. En cuanto a la metodología, bueno, ahí metodología sí me gustaría que se precisara si es aprendizaje basado en proyectos, si es basado en retos, si van a utilizar específicamente cuál es la metodología que van a utilizar para el desarrollo del curso. Igual ahorita yo voy a estar haciendo a través de una imagen, les voy a estar mostrando para que ustedes miren cuáles de todas esas metodologías se ajusta a esto que ustedes tienen planteado allí. Entonces, la observación sería precisar la metodología. Bueno, está bien. Muchas gracias. El resto de abordaje, bien, los tiempos, toda la organización, los entregables, que tengan claridad ustedes de los productos, eso es clave. Muy bien, excelente. Gracias, maestra. Bueno, ustedes, bueno, entonces ya con este grupo, si no hay más, voy comenzando yo a hacer el abordaje conceptual. Bueno, listo. Entonces vamos a desarrollar aquí. Me da un momentico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, antes de comenzar yo el abordaje conceptual, vamos a participar aquí con el Menti. Me dan un momentico para que ustedes puedan intervenir, participar. Ya les comparto pantalla. Listo, ya les comparto. Bueno, allí tienen están visualizando en la pantalla un QR.
para que puedan leerlos a través de sus celulares. Ya les voy a compartir también el link para aquellos que de pronto no pueden entrar con el QR. Un momentito, ya les comparto aquí a través del chat para que puedan ingresar a Menti. Ahí está el QR para que comiencen a ingresar. Bueno, listo. Y la pregunta es, que aparece allí en la actividad del Menti, antes de comenzar yo a hacer el abordaje conceptual, dice, ¿qué componentes interactúan en una secuencia didáctica del currículo por competencia? ¿Qué es lo que ustedes acaban de hacer en este momento? Entonces, ustedes acaban de presentarme algunas de las secuencias didácticas que van a entregar. Veo que tienen ya claridad del paso a paso, del inicio, ahorita yo voy a hacer en mi intervención, voy a puntualizar y les voy a dar cuáles son los nombres que se le dan a cada uno de estos momentos, al momento de cómo inicio la clase, cuál es la actividad detonante, cuál es la actividad que me permite a mí el desarrollo de esas competencias. Igual cuando hablamos de competencias, desde que yo comienzo la clase hasta que cierro la clase, debo tener claridad que todas las actividades que voy seleccionando, que todas las actividades que van desarrollando mis estudiantes están relacionados con eh, el desarrollo de todas estas competencias que representa y a las cuales apunta cada una de las asignaturas. ¿Qué componentes interactúan en una secuencia? Claro que sí, lo que aparecen allí, coincidimos en lo de los objetivos, como se los decía ahorita. El objetivo viene siendo el punto clave, punto, algunos autores señalan que es el punto orientador y que por eso yo ahorita les hacía énfasis a los grupos que no lo tenían tan claro de que precisen qué es lo que esperan de esa clase, y lo llamo objetivo porque es de una sola sesión de clase. Cuando ya yo hable ahorita que les esté dando las orientaciones de utilizando esta misma estructura, pero para el desarrollo de una unidad, ya obviamente que los contenidos van a aumentar, ya no hablamos de ya va a reemplazar lo que hace referencia a objetivos, lo van a reemplazar por resultados de aprendizaje. Allí miramos qué elementos, las competencias, claro que sí, porque recuerden que la competencia es lo que espero desarrollar en el curso, la metodología que es clave, me gustó, algo importante que es para ustedes algo por resaltar dentro de las entregas que me mostraron, que encontré variedad de metodología. Por eso entonces les estaba pidiendo al último grupo que me precisara, sé que tienen claridad y tienen una metodología, pero de todas esas actividades, ¿a cuál metodología responde? La importancia de que las actividades sean variadas. Veo que ninguna actividad se repitió en los grupos. Y algo clave, importante, que creo que resulta de los aprendizajes de esta unidad, es que no nos estamos centrando tanto en los contenidos, sino en cuáles son esas actividades, en cuáles son esas acciones que me permiten a mí el desarrollo de competencias. Ustedes hablan me gustó que hablaran del roleplay, del juego de roles, que hablen del uso de guías, el uso de informes de laboratorio, que hablen ¿por qué? Porque todas esas actividades que ustedes proponen responden ¿a qué? ¿A qué responden? Responden a pensar de que si yo desarrollo todas estas actividades, me van a llevar a mí al desarrollo de un profesional altamente competente. Y les colocaba allí en la secuencia didáctica el tema de las pedagogías emergentes para que hagan uso de todo esto que está surgiendo, inteligencia artificial. Ahorita uno de los profes decía, entre T, o sea, realidad, ahí estamos hablando ya de realidad aumentada, que también es importante que ellos lo dominen. Ahorita también uno de los profes señalaba a través de software, los de medicina. Entonces es importante que ustedes hagan uso de todos esos elementos, también del paso a paso, de que todo es, que a veces nosotros pensamos que listo, lo hacemos y lo tenemos de una, y no, resulta que es un paso a paso, resulta que es una constante, es pensar en una sesión, no es lo mismo pensar, ahorita se van a dar cuenta que no es lo mismo pensar para una sesión a cuando yo comienzo a pensar para toda una unidad, porque ya voy a tener más tiempo, voy a tener X número de clases, X número de horas que responder, entonces ahí es donde yo de pronto hago la distribución de cuántas veces, o sea, esta unidad de aprendizaje la voy a dividir en 4 o en 5 sesiones, en cada sesión voy a abordar esto, y la metodología que voy a utilizar para el desarrollo de toda esta unidad pueden ser estas 3 o puede ser una sola metodología.
la reflexión, el contenido, el programa. Claro, no es lo mismo pensar para diseño que cuando ya comienzo a pensar para medicina, las actividades, los contenidos, el tipo. Eso es lo que se conoce como didáctica específica, que por lo menos no es lo mismo pensar para un curso numérico que un curso centrado en las humanidades, que son de los elementos que tengo que pensar cuando yo planifico una secuencia de didáctica desde el currículo por competencia. Los objetivos, las competencias, la duración de la clase, que muchos de ustedes hicieron referencia a esa de que es importante, que a veces tenemos tanto planeado, pero ¿qué pasa cuando los estudiantes se extienden más en una actividad? Entonces hay flexibilidad y algo clave es que tener claridad del contenido. Y a veces hay una frase muy popular que dice que a veces más no quiere decir calidad, o sea, que la cantidad no quiere decir calidad. En ocasiones es mejor tener el abordaje de 3 contenidos bien trabajados, que tú sepas que tus estudiantes difícilmente lo van a olvidar, que lo reconocen, que lo dominan, a tener que una unidad de aprendizaje llena de muchos contenidos que realmente no abordan o que no nos llevan a nada. El tiempo estimado, que no les dé temor a estimar un tiempo, porque es como nos organizamos para cumplir con los tiempos. Miren que al inicio de las sesiones siempre les presentamos una manera como vamos a estructurar la sesión, pero eso no quiere decir que si nos llevamos 5 o 10 minuticos más, ¿por qué? Porque realmente esos 5 o 10 minuticos más que se rueda una actividad, realmente está generando y está permitiendo que se desarrolle un aprendizaje que es lo que nos convoca en cada una de estas sesiones. Bueno, listo. Excelente la participación allí. Bueno, vamos a ahora hacer el abordaje conceptual. Me confirma si están viendo la presentación. ¿Listo? ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirma? ¿Me confirman si están visualizando la presentación? Ah, ok, listo. Tenía la duda. Bueno, entonces, en este tercer encuentro de la unidad 3 abordaremos específicamente el desarrollo de las metodologías activas. Primero vamos a organizar esta intervención desde 2 bloques. El primer bloque es referido a qué metodologías debo desarrollar para lograr el aprendizaje activo, y el segundo bloque que voy a abordar es cuáles son las estrategias para la enseñanza desde el enfoque del currículo por competencia. ¿Qué nos ha pasado en el caso de todo? Yo creo que el tema de las metodologías, de las pedagogías emergentes, no es un tema de unos cuantos países, es un tema que creo que todo el planeta, me atrevería a decir, está viviendo en materia de educación a nivel mundial, porque las características que tienen nuestros estudiantes, las características que tenemos nosotros los profesores hoy en día son totalmente diferentes a los que teníamos hace algunos años. Hay una nueva cultura en la manera como nuestros estudiantes entienden, cómo se concentran, cómo aprenden. Es necesario también que revisemos las estrategias. Me encantó que en las secuencias didácticas que ustedes propusieron hay una variedad de estrategias. Por eso la sesión pasada que les compartí algunas de las estrategias, eso permite que el estudiante, cada clase vaya como con esa, que yo se los mencionaba en la sesión anterior, el tema de la pedagogía emergente, con una actitud de descubrimiento, que vaya algo de nuevo, diferente, no solamente en materia tecnológica, porque a veces pensamos que lo único que los va a impresionar es en materia tecnológica. El desarrollo de una actividad que tenga diferentes momentos, que tenga diferentes apuestas, trabajo en equipo, trabajo individual, eso, que los permanezca ellos como sujetos activos, realmente también les llama poderosamente la atención. Y es necesario que esas metodologías permitan el desarrollo de las competencias. Y vamos a mirar, a darle una mirada crítica a la evaluación. Bueno, hay un señor que es muy conocido a nivel mundial que se llama Sugata Mitra.
dice que hay que rediseñar la educación. Es necesario desarrollar una nueva educación enfocada en despertar la curiosidad y la motivación de los estudiantes. Para nadie es un secreto que hoy unos de los determinantes y que aspectos claves para que se genere un proceso de aprendizaje viene siendo la manera como despertamos la curiosidad. Muchas veces donde se trabaja la curiosidad y se tiene pensado que nada más es en el preescolar o en la primera infancia o los primeros grados de escolaridad, pero ¿qué pasa después? En ocasiones se deja a un lado el, el sentido, la necesidad de despertar curiosidad. Es importante comenzar con la curiosidad y la motivación que hoy se convierte, hemos descubierto que en nuestro cerebro la motivación es una constante. Algunos estudios determinan que no podemos estar, que no ocurre ese proceso que estamos motivados de inicio a fin, pero sí ocurre que hay altos y bajos en cuanto a la motivación y que eso también representa y está asociado con lo que se conoce como curva del aprendizaje. Se genera ahí esa conexión cuando me conecto con la clase, cuando me interesa lo que está abordando el profesor o cuando definitivamente me concentro al desarrollo de esta unidad. Por ejemplo, muy seguramente muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos están esperando compromisos, tanto personales como académicos, por atender, sobre todo en un día como hoy, que es sábado, en la que uno deje el espacio que a veces uno tiene como un poquito más de respiro para hacer muchas cosas y que piensa que el fin de semana debería extenderse y cuando nos damos cuenta que ya estamos prácticamente a domingo. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a mirar, en ocasiones a estresarnos, en ocasiones a querer cumplir, a distraernos también, hace parte de todo ese proceso. Entonces, es importante que nuestra motivación sea una constante y sea una motivación positiva. Y algo importante que hemos venido hablando desde el inicio de esta unidad es que sea intrínseca, o sea, que la traiga el sujeto que aprende, no solamente el profesor lo que hace es despertarla, incitarla, motivarla, pero quien debe desarrollarla, quien debe tener la motivación es usted como sujeto que aprende. Dice, esta nueva educación debe contar con un plan de estudio basado en grandes preguntas que deben plantearse para iniciar el proceso de aprendizaje y que después de avanzar en el desarrollo de una unidad vamos mirando si, si estas funcionan, si estas están siendo respondidas o si estas preguntas han sido también, puede que la pregunta con la que iniciamos puede cambiar la sesión al terminar la sesión, pueden surgir nuevas preguntas también o pueden modificarse las que tenemos. Una característica que tenemos que tener muy pendiente es que cuando hacemos una clase presencial no es lo mismo organizar una clase presencial que organizar una clase para un ambiente virtual. El Observatorio de Innovación Educativa en el 2020 sacó un artículo que señalaba eso, duplicar una clase presencial en ambientes virtuales será ineficiente si no tenemos una idea clara de cómo motivar el aprendizaje mediado por tecnologías digitales, lo que podemos lograr así como las implicaciones que quien aprende y quien enseña a través de ella. ¿Por qué? Porque hay unos momentos que se deben desarrollar, hay unos momentos en los cuales el sujeto que enseña, en el caso de nosotros los maestros, tenemos que tener claridad de esto. Ahorita cuando veía las actividades, yo les decía, ahorita lo vamos a ver. Y precisamente eso que ustedes hicieron está relacionado con lo que yo voy a desarrollar en este momento. Que ahorita yo les decía, ahorita yo lo voy a desarrollar y hacía referencia a este momento. Una investigación realizada del TEC de Monterrey, que es esa institución que en este momento está revolucionando Latinoamérica con sus hallazgos, con sus investigaciones. ¿Por qué? Porque nos está llevando a pensar en que muchos sectores de la educación estaban centrados en el desarrollo tecnológico, pero que estaba dejando a un lado las consideraciones pedagógicas. Y este centro de innovación educativa, esta institución se está preocupando no solamente por lograr un abordaje en materia tecnológica, sino por analizar todo como la estructura base de esa pedagogía, la manera como se desarrolla una clase, que la clase, que la sesión de clase, que la sesión de aprendizaje, que realmente se convierta en una experiencia de aprendizaje que esté mediado por X números de tecnología o después, o que esté complementada con todas esas tecnologías que van saliendo. Una propuesta para el diseño de una sesión interactiva. Algunos hoy vemos en internet que
los momentos de una clase para que la clase sea inolvidable, colocan términos como que logren impactar desde su simple denominación, nos llevan a buscar esto. Importante iniciar siempre con una actividad detonante. Puede ser en cualquiera de las herramientas o puede ser también en el mismo tablero, que también es una herramienta de iniciar con una actividad detonante. Pueden jugar desde tricky, rompecabezas, una pregunta, y a veces pensamos que es cantidad y no necesariamente con una o dos preguntas que yo inicie la clase en una de estas herramientas, con un video que yo inicie la clase, con un organizador gráfico que yo inicie la clase, se convierte en una actividad detonante. Se llama detonante porque logra altos niveles de atención y de concentración. Actividad instruccional es donde se les da el paso a paso de cómo se debe organizar, qué es lo que debe hacer el estudiante, ser datos muy precisos, una actividad individual donde él tenga la necesidad de interiorizar lo que tiene que hacer, pero también más adelante vamos a encontrar una actividad colaborativa donde él sea capaz de eso que construyó de manera individual, sea capaz de aportar, porque muchas veces los estudiantes llegan a los grupos sin saber cuál es su rol dentro del grupo o no saben qué es lo que van a aportar porque resulta que de manera individual no hicieron ese proceso de reflexión. Entonces llegan al grupo donde hay dos o tres que están concentrados y él que no trae nada se convierte en un sujeto disperso o que simplemente replica lo que otros han dicho. Actividad integradora es aquella donde comparto los conocimientos que ellos traen, pero también trato de construir desde lo individual, lo grupal, lo que cada uno de los grupos hicieron, donde cada uno de los entregables, si miramos los ejemplos que presentaron hoy, ustedes como secuencias didácticas, ninguno era igual, cada uno tenía sus características. ¿Por qué? Porque primero que todos los programas eran diferentes, los sujetos eran diferentes. El análisis, mire que algunos hicieron la descripción de lo que son los objetivos, las competencias, otros les hizo falta. Entonces, miren la importancia de socializar, porque cuando uno socializa, de cierto modo se revisa. Y si no se revisa, están en graves problemas porque realmente cuando se socializa, no solamente el que está presentando es mi compañero, y que yo creo que eso es de las cosas que siempre le hago referencia a mis estudiantes. Cuando estoy socializando, mis compañeros no socializan solo para la profesora, diga si que está bien, no. Socializa para la clase, para que ella también necesita actualizarse constantemente, llenarse de toda la experiencia que traen ustedes como mis estudiantes y sobre todo ustedes que también son profesores en ejercicio, maestros en ejercicio, eso es clave y que hoy me voy cargada de toda esa manera como ustedes organizan, estructura y que me voy a seguir con todo lo que ustedes me van a subir al aula de virtual con respecto a las secuencias didácticas, que me parece realmente fascinante. Es una actividad integradora porque nos permite integrar y construir y que la socialización creo que yo que es el momento que nos permite establecer conclusiones, puntos de acuerdo, qué es lo que cada quien revisa, qué es lo que le hace falta, pero que también qué es lo que tiene. ¿Cómo aquí vamos a mirar la planeación de una secuencia didáctica en el caso que sea en línea? Dice, estas actividades antes, durante y después, pero yo creería ah, yo sé que la educación virtual tiene sus características propiamente, pero yo creería que este antes, este durante y este final también son aplicadas a muchas sesiones que tenemos presenciales, sino que como lo virtual implica una planeación previamente donde todos los recursos estén disponibles, por eso en ocasiones nos cuesta un poco más de trabajo, pero la presencialidad también implica un antes, un durante y un después, que ocurren sin de pronto esa determinación que implica o esa de pronto un poco más rígido lo que implica la virtualidad de que hay que aprovechar a dar espacios para esto, que previamente deben estar dispuestos es la única diferencia. Pero en cuanto a la estructura, la planificación, todos tienen que tener un antes. Entonces, en el antes, ¿qué vamos a hacer? Antes de la clase, la sesión de clase, determinar lo que hacemos. Es decir, si miramos la secuencia didáctica, esta sesión de antes vendría siendo la primera parte, donde yo digo cuáles son los objetivos, cuál es el contenido que voy a abordar, cuál es la metodología, es como la planificación que hago yo a través de esa secuencia didáctica y determinar el propósito, anticiparme los materiales, qué recursos puedan requerirse, prepara ayudas visuales, motiva el interés de los estudiantes por conectarse, en el caso sería también al momento de iniciar la clase. Durante la sesión, pregunta a sus estudiantes cómo se sienten
pide a los alumnos, a los estudiantes, que enciendan las cámaras, que compartan la agenda, hace preguntas con frecuencia, mantiene el rito activo, comenten, pregunten e ingresen a través de este aplicativo. En clase será una pregunta, una actividad, monitoreo, en clase en la presencialidad sería, me, eh, en el caso que estén trabajando por grupos, me acerco a los grupos, cuál es el nivel de avance, voy monitoreando de cierto modo qué están haciendo y después de la sesión se puede aplicar una encuesta de salida, determinar si se logró el propósito, determinar a través de los integrables las fortalezas, pero también las debilidades. Y en el caso de la virtual, se comparte la grabación, como ustedes la tienen dispuesta, y se da un cierre. Pero, ¿qué implica específicamente el desarrollo de metodologías en el currículo por competencia? Implica la reflexión sobre el quehacer pedagógico. Eso que ustedes están diciendo, ahorita la reflexión que nos dijo una de las profes de jurídica, nos decía cómo es el reto que asumimos nosotros los profesores cuando estamos trabajando en el caso de algo normativo, el que se presente un grupo que está preparado y otro grupo que de pronto bajó de X herramienta cierta información. Entonces, eso es un reto, reflexionar, porque ya ahí estamos dándonos cuenta que tenemos que estar abiertos sin perder la autoridad, sin perder el nivel de exigencia, porque a veces cuando se habla de flexibilidad pensamos que debemos ser permisivos y que realmente la clase pierde su rigor, pierde su nivel de exigencia. Y les digo algo a manera de reflexión, es que mis estudiantes, yo estoy segura que cada semestre son para nosotros los profesores como un termómetro. Desde la primera sesión como inicio de la clase, cómo preparo cuando el estudiante ve que el aula previamente a un inicio de clase leyeron tal artículo que está allí, que se note que la profesora también leyó el artículo, que se note que lo que están allí, vamos a reflexionar, vamos a analizar a la luz de este autor, que se note que ellos, para ellos, lo que hacen es revisar ni darse cuenta qué tipo de profesor tienen enfrente. Si utiliza herramientas tecnológicas, te llevan otros recursos. Cuando haces una clase magistral impecable, cuando tienes exposiciones, tienes la facilidad de poderles exigir a través de una rúbrica, unos criterios, elementos, porque tú has sido su ejemplo de preparación, de lectura, de dominio del tema, mientras que cuando tú no organizas y tú no preparas, tú no puedes exigir lo que no estás dando. Y si lo exiges, no serían ellos un reflejo de ti, serían un reflejo de modelos anteriores. Reconsiderar los contenidos y cómo evaluar es importante, porque no necesariamente así como estoy evaluando en estos momentos no quiere decir que voy a estar evaluando toda la vida. Quizás muchos de ustedes anteriormente utilizaban este número de mecanismos de evaluación, ya hoy están utilizando otros mecanismos, hasta la misma retroalimentación. Y por cuarto punto, digamos que es necesario replantear las metodologías, porque si no sería un profesor obsoleto tradicional, que no está del todo mal, porque es cierto, yo a mí soy de las profesoras que no me gusta satanizar o de pronto denigrar el modelo tradicional, porque realmente sí tiene, si se mira desde el punto de vista pedagógico, tiene cierto rigor, tiene a nivel de exigencia, con algunas prácticas que fueron producto del modelo tradicional, es con lo que no estoy de acuerdo, pero con el rigor, con lo que implicaba el orden, la disciplina, son elementos que se requieren para el desarrollo del logro de esos aprendizajes, que hoy de pronto la manera como está dispuesto el salón de clase puede variar, sí, ahí estoy de acuerdo, pero en la manera como se enfrenta la clase, cómo me comporto como profesor, no es que voy a estar arriba en ubicación y mis estudiantes detrás, no. Nuestros roles cambian, facilitador, mediador, eso sería lo que variaría. Aquí miramos qué metodologías debo desarrollar para lograr el aprendizaje activo en mis estudiantes. Primero que todo, mirar qué es una metodología. ¿Qué es una metodología? Una metodología es una construcción conceptual en la que el profesor analiza de qué manera interioriza, piensa, analiza, de qué manera voy a desarrollar mi clase, qué procesos de formación voy a utilizar. Y algo importante, determina los roles que va a tener mi estudiante y cuál es el rol que voy a tener yo como profesor. Porque si yo voy a tener una exposición y en la exposición voy a estar con el celular como profesor, entonces, ¿de qué manera les voy a estar retroalimentando a mi estudiante de manera objetiva? ¿Solamente les voy a retroalimentar la entrega que me van a hacer allá en el aula? No, no se trata de eso. Se trata de permitirle
a él conocer qué le hace falta o por qué, o que antes de que entregue pueda ajustar y desarrollar su propio aprendizaje. Porque nosotros, el rol de nosotros los profesores no es decir tantos perdieron, tantos ganaron, medir, no, sino evaluar. Ya la evaluación no se queda en una simple medición, la evaluación trasciende a cómo llegaron, cómo están y qué le hacen falta. También es necesario revisar los contenidos, si los contenidos están acertados, si están actualizados, o lo que yo les decía ahorita, si es suficiente el tiempo para desarrollar todos esos contenidos o si puedo dosificarlo en varias sesiones. La evaluación también es vista no como un momento, a veces pensamos que no, la evaluación la voy a hacer al final, pero si miramos las actividades que ustedes proponían, que muchos de ustedes utilizaron actividades de gran riqueza pedagógica en cada una de las secuencias, yo me daba cuenta que la evaluación no estaba centrada únicamente en, estaba centrada únicamente en el proceso, en la entrega de algunos productos, sino que permeaba desde el momento que inicia la clase. Hay en el grupo, uno de los grupos que yo les hice el comentario, decía, excelente alineación entre las actividades de aprendizaje y de evaluación. Eso es importante, porque yo me di cuenta allí que hay interiorización entre lo que les he venido enseñando de las cosas, de las tantas cosas que muy seguramente ustedes se llevan de esta unidad de aprendizaje, que ustedes, la importancia de eso, de que el profesor colocaba y me gustó esa alineación porque eso es clave. Y hay un autor que lo vimos en la sesión pasada, que se llama John Vick, que dice eso, que el éxito de un proceso de aprendizaje está en determinar y tener claridad de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y el profesor, pero que también es necesario la alineación que hay entre las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación. Si de pronto voy a utilizar un caso para durante el proceso de aprendizaje, durante el proceso en el que él desarrolla, se equivoca, aprende, en un parcial o en una evaluación final de esa unidad, yo les puedo colocar un caso con características y variables totalmente diferentes, eso sería lo único, pero estaría alineado porque yo no les puedo evaluar algo que yo no les he dado. Y las mediaciones tecnopedagógicas que hoy se convierten en un reto porque hoy no solamente es abordar en materia pedagógica una metodología, sino se utilizó a realidad aumentada, utilizó clase invertida, que fue lo que vimos en la sesión pasada, se utilizó X herramientas, infografías, técnicas, utilizó matrices, ya eso se convierte en realmente en una apuesta. Las metodologías para el aprendizaje en ambientes virtuales, ¿cuáles son las específicamente que vamos a mirar aquí? Está, a pesar de que estamos pensando para ambientes virtuales, todas estas metodologías fácilmente se pueden aplicar también eh, para, para la presencialidad. La única diferencia serían los medios y el tipo de actividad o el tipo de estrategia que voy a utilizar para el desarrollo de esa metodología. Porque he venido, por lo menos en la estructura que les propongo de secuencia didáctica, yo les hago una diferenciación entre lo que es una metodología y una estrategia, porque muy comúnmente el profesor tiende a confundir y pensar que la metodología es lo mismo que la estrategia. Recordemos que la metodología viene siendo la construcción conceptual que respalda el conjunto de actividades que voy a hacer. No es lo mismo decir que yo voy a utilizar la metodología, voy a colocar un ejemplo, voy a utilizar la metodología de clase invertida, pero para eso voy a colocar aquí en esa sesión ellos hagan la revisión de unos artículos, que ya viene siendo la estrategia, y que luego de leer esos artículos me hagan una exposición. Entonces miren la importancia de que ellos lleguen a la sesión, a los encuentros sincrónicos o a la clase ya preparados, ya dispuestos y saben qué es lo que vamos a desarrollar. La gamificación es otra estrategia, otra metodología que podemos utilizar para el desarrollo de los cursos y que responden a mirar el aprendizaje como centro. ¿Por qué? Porque permite interactuar, permite mirarlo el tema de los niveles, la competitividad, el manejo de los tiempos, porque a veces una de las cosas, así como a nosotros profesores nos cuesta eh, cumplir con los tiempos, a nuestro estudiante también en ocasiones le cuesta, porque tiene a veces, creo que en una sesión pasada muchos de ustedes lo decían, que pensar en que no solamente el estudiante está estudiando para mi clase, sino que está estudiando también para otro X número de asignaturas y que pronto mi clase le cueste menos, sería maravilloso, pero puede ser que tu clase sea la que más le cueste a ellos lograr un desarrollo satisfactorio.
El aprendizaje visual a través del uso de los organizadores gráficos, todo el material visual. Hoy tenemos un sinnúmero y hoy la misma inteligencia artificial nos permite utilizar uso de infografía, organizadores gráficos. Creo que son de gran potencial y que podemos descargarlos. Hoy por lo menos tenemos Gama que ya nos da las presentaciones, tenemos también que solamente es colocarla allí, es revisar que no se repita el contenido, que tenga yo le decía hace días a un estudiante, no solamente dominar la herramienta, sino tener el conocimiento para evaluar que lo que está proporcionando la herramienta sea el contenido profundo y clave de acuerdo al curso o de acuerdo al contenido que vas a revisar. Y el aprendizaje basado en problemas que lo hemos venido trabajando, identificar esos problemas, identificar cuáles son esas características. Ahorita les voy a mostrar a través de una infografía cuáles son esos elementos que pueden utilizar. Hay ejemplos de una universidad en España, de una institución en España que viene haciendo, utilizando el tema del aprendizaje basado en problemas a través del desarrollo de actividades en diferentes niveles, que es algo clave también, porque no es lo mismo organizar un aprendizaje basado en problemas para una clase en primaria que organizarlo para la universidad. Obviamente que las etapas y los procesos podrían ser los mismos, lo que cambia el nivel de complejidad, el desarrollo de contenidos sería lo único que variaría. El microlearning, hoy se habla mucho de cápsulas de aprendizaje, de algo sencillo, de dosificar el contenido, porque como les decía, cantidad no significa calidad. Aprendizaje entre pares, hoy para nadie es un secreto que se habla mucho del desarrollo de las habilidades blandas, y creo que en ocasiones se quedan, creo que en el camino, se quedan en la literatura, porque cuántos de nosotros nos cuesta trabajar en equipo, y son esos compañeros que dicen, prefiero trabajar solo, o a mí me gusta trabajar solo, o son esos compañeros que por X o número de inconvenientes, no tienen tiempo, tienen demasiadas obligaciones, no pueden trabajar en equipo. Entonces, saber delegar, saber organizar, y que yo creo que ahí radica el verdadero liderazgo, que no todos, el verdadero liderazgo está en que no todos van a ser igual que tú, pero siendo ellos pueden permitirte aportar al desarrollo de una sesión o a la entrega de un producto. Miremos la primera metodología, clase invertida. Lo primero es preparar el material de aprendizaje, saber distribuirlo, organizar secuencias didácticas muy puntuales, previamente que el estudiante las conozca, que no solamente las conozca el profesor, para que él vaya preparado a cada una de las sesiones. Establecer esa mediación pedagógica cuando haya los encuentros, él llegue a tareas muy específicas, que venga con preguntas, que venga con el análisis de casos, de situaciones. El trabajo grupal e individual, establecer sesiones de trabajo tanto individual como grupal, realizar la puesta en común, que la socialización tiene un gran valor pedagógico porque te das cuenta quién domina, quién le hace falta o quién definitivamente tomó y bajó de internet y te hizo la entrega. Evaluaciones de los aprendizajes, cómo se están haciendo la evaluación aquí, si se hace un momento, si es algo que permea todo el proceso. La gamificación, el uso de juegos con fines didácticos en contextos educativos, que no se quede en la mera, que es la diferencia que hay entre la parte lúdica, entre la parte y el juego propiamente, que el juego simplemente se queda en la mera diversión. En cambio, la gamificación se diferencia porque ya tiene una intencionalidad definida, divertir, interactuar, eh, avanzar en el seguimiento, juegos con reglas, objetivos y contenidos claves, hace parte de la gamificación. Y el potencial propiamente de la gamificación es estimular el aprendizaje en ambientes interactivos, la recompensa, las insignias, puntos para la entrega final, eso estimula el crecimiento, y algunos estudiantes vienen de pasar horas en un videojuego, cosa que la gamificación no estaría lejana de su realidad, sino por el contrario, cercana, avanzar de nivel. Es importante, entre los elementos en la gamificación, podemos utilizar el manejo de diferentes niveles, avanzado, básico, satisfactorio. El avatar, que es una figura que utilizan mucho la gamificación, utilizar en ocasiones avatar que nos permiten ir realizando el recorrido, o puede ser tú como profesor el que vas dando las pautas para el desarrollo. Un control que debe tener tanto el que diseñó el juego, que pueden ser algunos de nuestros estudiantes o nosotros como profesores, para ir recolectando la información.
objetivos claros y por supuesto premios o estímulos que son los incentivos. Las herramientas que podemos utilizar para desarrollar sesiones eh, eh, centradas en la gamificación, específicamente en la educación superior. Ahí están algunas. Hoy a través de la inteligencia artificial, todas estas se han nutrido, ya tienen el botón de IA que nos permite, muchas de ellas nos permite realizar ya o contar con poderle solicitar contenido ya de manera muy precisa. Realmente es bastante interesante. Algunas son gratuitas y la opción gratuita te permite hasta cierto número desarrollar actividades, quizzes, que como lo he venido desarrollando yo a través de la nube de palabras, de preguntas cortas, o sea que no requieren mayor tiempo, que es una de las cosas que el profesor a veces piensa. Y el aprendizaje visual, que es otra de las metodologías que hoy se habla bastante, ese aprendizaje visual creo que es claro y que no es nuevo. Hoy se habla de organizadores gráficos, ahí están algunas de las aplicaciones con las que podemos hacer organizadores gráficos, infografías, la visualización de datos, que también es otra de los elementos que podemos desarrollar, que podemos analizar. Y el potencial del aprendizaje visual está en la capacidad de descubrir, de generar, de manipular, de relacionar y comparar ideas de de un modo más rápido que de pronto si hago un abordaje en una sesión magistral. El aprendizaje basado en problemas, se presenta el problema, se diseña, se va seleccionando, se identifica las necesidades, se da el aprendizaje de la información y luego se resuelve un problema teniendo en cuenta algunas categorías y se determina cuáles son esos nuevos aprendizajes. Ahí les dejo una referencia muy buena que pueden encontrarla en Google, en Internet, un libro que se llama Pedagogías Emergentes, 14 preguntas para el debate. Es un libro muy interesante, es un libro que nos da cuáles son esas metodologías, estas pedagogías que están relacionadas con todas estas metodologías que he venido yo abordando en el día de hoy. El microlearning o cápsulas de aprendizaje dice, ¿qué busca el microlearning? Primero, determinar las necesidades. No todos tienen los niveles de atención para lograrlo, mantenerlo. Entonces, con el microlearning, cápsulas de aprendizaje les permite esa facilidad. Seleccionar los contenidos que se abordan al microlearning, porque no todo es cápsulas de aprendizaje, no todo es aprendizaje dosificado. Por eso les decía ahorita a la profe, si logras en una sesión de clase abordar todo eso, perfecto, pero si puedes también precisar cuáles son los aprendizajes que él logrará, eso también te permite a ti saber cómo distribuyes cada una de las sesiones, retroalimentar los encuentros sincrónicos y evaluar que ellos sientan que la entrega que están haciendo no es una entrega o esa evaluación va a ser subjetiva, sino por el contrario, va a tener una retroalimentación, facilitarle el acceso a diferentes formas de acceder al contenido y ofrecerle diferentes cápsulas, un podcast, una presentación, una infografía, un diagrama. El aprendizaje entre pares está centrado en estos tres elementos. El aprendizaje autónomo, que hoy de cual se ha vuelto otra vez a hablar de él por su gran potencial para el desarrollo del aprendizaje. El trabajo en equipo, aprender y formar líderes, pero también hoy se habla de una experiencia, una oportunidad de aprendizaje experiencial, personificado, personalizado y también una evaluación que no solamente se quede en resultados, sino qué hago con esos resultados. Aprendizaje colaborativo, que es cuando trabajamos en equipo, generar competencias, habilidades, organizar en pequeños grupos heterogéneos, enseñarles a que todos hacemos parte de un todo y que ese todo son el desarrollo de esas competencias que se tiene pensado como profesionales formar. Me encantó ahorita también cuando uno de los profes decía que vamos a utilizar de los cursos más avanzados, eso es clave, porque hace parte del proceso y los otros van generando un precedente para mejores o para impulsar a mejores propuestas, interacciones organizadas con funciones, con etapas claras, eso es el aprendizaje colaborativo y promover el sentido crítico también de la tolerancia. Nosotros los maestros, expertos, sabemos, lo dice Donald Norman, que es un investigador en innovación educativa, que dice que nosotros los maestros expertos
sabemos que la motivación y el impacto emocional son lo que realmente importa. Si tú los conectas con la clase, si tú lo conectas con las necesidades que tú traes, con la actividad, los vas a tener allí detrás, hasta ellos consultando, profundizando de los temas. Entonces, creo que la motivación es una constante. Es importante que nosotros también miremos cuáles son las estrategias para la enseñanza en el currículo por competencias. Es necesario que estas estrategias posibiliten el desarrollo, lo veíamos, que no quedarnos solamente con la parte centrada en esa metodología que viene siendo que lo que vimos antes, que son esas construcciones un poco densas, porque son como lo teórico, lo pedagógico, pero ya en la estrategia se convierte en una realidad. Y veía que muchos de ustedes utilizaban variedad de estrategias, cosa que me encantó, me parece. Ojalá todos los grupos que me van a hacer las entregas lo hagan y que posibilitar el desarrollo de las condiciones para que se genere en los estudiantes el desarrollo de esas competencias. Aquí les voy a presentar algunos elementos esenciales en los ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Primero, tener claridad de cuáles son las competencias y qué implica esa competencia. Por eso es importante que la describan. El objetivo, ¿cuál es el objetivo que pretendo en cada uno hablo de objetivo para llegar a resultados, porque el objetivo es lo que me permite a mí es que en cada sesión, en cada clase que espero, y el resultado viene siendo ya en materia en relación con una unidad, lo que espero con una unidad. Enseñarles a aprender, porque muchos de ellos no saben cómo tomar apuntes, cuál es también cuál es su estilo de aprendizaje, si son visuales, si son auditivos, enseñarles a descubrir eso, instrucciones claras, eh, precisas, contenidos conectados con el mundo real. Eso de los grandes aprendizajes que nos llevamos de esta unidad es eso. Creo que estos elementos recogen de los grandes aprendizajes que tenemos que utilizar. Primero, tener claridad de las competencias, trazarnos objetivos para las sesiones de clase, pero también que esos objetivos vayan alineados a esos resultados de aprendizaje. Enseñarles a aprender, que reconozcan qué les hace falta, pero también cuáles son sus fortalezas. Instrucciones claras. Veíamos ahorita, algunos planteaban la estrategia y luego enseguida cuál es el propósito. Eso me pareció maravilloso porque si el profesor tiene claro los momentos, va a ser un poco más fácil el desarrollo. Contenidos conectados con la realidad del mundo real y el feedback frecuente. No es que solamente con las entregas, no solamente con las actividades, no solamente con lo que se espera. Entonces, ¿qué es una estrategia didáctica? Son acciones planificadas en un procedimiento organizado, previamente formalizado. ¿Quién la planifica? El profesor. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo central, ¿a quién va dirigida esa estrategia? El estudiante. Representa una construcción del aprendizaje y se alcanzan los objetivos planteados. Perfeccionamiento de procedimientos, revisar situaciones sociales que se puedan analizar, la obtención de una meta. Toda estrategia tiene una meta, tiene un objetivo claro, establecido. Organizar las técnicas y las herramientas, por eso que ustedes tienen que tener claridad de cuáles son esos recursos que van a utilizar y que promuevan un aprendizaje, una reflexión. Por eso les colocaba allí en cada una de las secuencias didácticas cuál era el proceso de reflexión que ustedes iban a tener allí. Es importante que tengan claro que una estrategia tiene planificación, tiene desarrollo y tiene un proceso de evaluación que implica una gama de decisiones para determinar qué objetivos persigo, cuáles son las técnicas o recursos que voy a utilizar y cuáles son las actividades que me permitirán a mí el desarrollo de esa metodología. La estrategia, es importante planificar la estrategia por sesiones, no quiere decir que ya voy a planificar con esta unidad, ustedes acabaron de organizar una clase a través de una secuencia didáctica. Entonces, ¿cómo serían una secuencia didáctica de toda una unidad? ¿Se podrían pensar ustedes, si yo tengo estos temas para trabajarlo en esta unidad, cómo los voy a organizar? En la primera sesión, ¿qué voy a hacer? En la segunda. Entonces, es importante tener claridad. Y no es extenderse porque miren que ustedes lo organizaron en un solo cuadrito, sino que cuando ya tú tienes eso, ya tú vas a la clase seguro de qué es lo que vas a abordar y optimizas el tiempo. Estructuración, claridad, distribución y organización de las actividades, que es lo que acabo de mencionar.
y podemos utilizar las guías de aprendizaje. Ahorita ustedes hablaron de informes de laboratorio, creo que también son importantes en este proceso. Cada corte se organiza por guía, por semana, estructura, sin saturar las actividades, porque a veces queremos hacer tanto y queriendo hacer tanto no logramos lo que esperamos. Retroalimentarlos a través de los foros, chat, de las entregas, de la socialización. Y bueno, esta partecita aquí sí la quiero comenzar a abordar a partir de ya ahora nos vamos a un receso. Este receso lo voy a hacer de 20 minutos para que ustedes tengan tiempo suficiente de pasarse, tomar agua. Entonces, lo van a hacer de 20 minutos. Entonces, nosotros estaríamos estaríamos a las 10:20 de regreso para que ustedes tengan tiempo de desplazarse, de hacer otro tipo de actividades, oxigenarse, tomar un cafecito. Entonces, en 20 minutos estaríamos regresando.